Muy buenos días, hermanos. Entonces vamos a estar trabajando o analizando aquellos textos bíblicos o versículos bíblicos que hablan acerca de que la salvación se puede perder. Recordemos que estamos viendo soteriología. La soteriología es la salvación. Estamos en soteriología, parte 1, por decirlo de alguna manera, o la primer módulo de soteriología. Y estamos viendo, o hemos visto, todo lo que es redención, todo lo que es unión con Cristo, todo lo que es el acuerdo eterno de redención desde antes de la fundación del mundo. Hemos visto también todo lo que es propiciación, lo que es expiación, bueno, lo que es expiación y lo que conlleva la expiación. Hemos visto entonces cómo Dios obra en la redención, y ahora vamos a ver, o hemos visto, porque el domingo hace 15 días también lo vimos un poco, los textos bíblicos que utilizan los arminianos para hablar de una salvación que se pierde. Entonces hay algunos pasajes en las Escrituras que mostraran o que dieran apariencia de que la salvación se pudiese perder. Entonces hemos venido cogiendo estos versículos bíblicos y los estamos analizando desde la óptica de una buena hermenéutica, es decir, de una interpretación a la luz del resto de las Escrituras. Habíamos hablado primero de 1 Corintios 8, 11, y también habíamos hablado un poco de Juan, ¿verdad? Primera de Juan. Hoy vamos a hablar entonces de Hebreos, capítulo 10, versículo 29, iniciando. Vamos a tomar entonces los textos donde se objeta para una salvación permanente. Estos textos son utilizados para hacer referencia a que las personas pueden perder, o que los hijos de Dios pueden perder su salvación. Hebreos capítulo 10, empezamos entonces y vamos al versículo 29. Alguien que por favor lo lea. Hebreos 10. Santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Este texto pues es un texto que señala, ¿no?, como que la salvación se pierde, ¿verdad? Algunos citan este pasaje de las Escrituras y enseñan o dicen que la salvación se puede perder, que alguien, porque el Cristo haya muerto haciendo expiación, puede al final perderse en el infierno. Eso es lo que algunos explican. Se dice, de hecho, que es posible pecar voluntariamente, y que si esto es hecho entonces, si la persona peca voluntariamente, la persona ya es condenada. Ya, como dice el texto, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso es lo que se dice. Encontramos una expresión, digamos, en el contexto amplio del texto para poder entenderlo. Vamos a Hebreos 10, capítulo 26. Si alguien desea leer, toca con el micrófono para que los hermanos que nos escuchan por internet quede grabado también. Hebreos capítulo 10, versículo 29. 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muy bien. Entonces, porque si pecáramos, dice el texto, ¿no? El sí nos hace pensar que hay una posibilidad aquí en el texto, según el versículo 26. ¿La posibilidad cuál es? Pues la posibilidad de pecar voluntariamente. Es ese sí, es un sí
que se determina un sí condicional. Es decir, la enseñanza es que si se peca voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que el sí es condicional y enmarca una posibilidad. Así que ese sí nos muestra que es posible que alguien peque voluntariamente. En ese caso, entonces, según el texto, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Hasta ahí está bien? Vamos entendiendo un poco el texto. Ahora, la pregunta es, ¿eso le puede pasar a un cristiano? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en relación al texto para comprenderlo de la manera que nos guíe de una interpretación correcta. Entonces, ¿eso le puede pasar a un cristiano? ¿El cristiano es de los que pueden pecar de esta manera? ¿El cristiano es de los que pueden pecar voluntariamente y quedar condenados? Estas son las preguntas que tenemos que hacerle al texto. ¿Puede un cristiano pecar de tal manera, voluntariamente, o sea, un nacido de Dios, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, puede pecar voluntariamente de esta manera que dice el texto, de tal forma que queda condenado? Ahora, la respuesta la encontramos en el mismo contexto. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Vamos a verla en el contexto amplio, mirando entonces el texto, el pasaje en relación. ¿Qué dice entonces? Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, este pasaje inicia con un ¿qué? Pero. Con un pero. Entonces, empieza utilizando una palabra de contraste. ¿Qué se contrasta aquí, hermanos? ¿Cuál es el contraste aquí? La enseñanza nos viene hablando de que si pecaremos voluntariamente, es decir, nos habla de personas que tienen la posibilidad de pecar, y que si eso es hecho, no queda, según lo que entendemos, más sacrificio por los pecados. Son personas condenadas eternamente en el infierno. Eso es lo que dicen los versículos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando preguntamos, está hablando de cristianos, de hijos de Dios, de personas por las que Cristo murió. Esa es la pregunta que nosotros le hicimos al texto. Encontramos la respuesta en el contraste. ¿Me hago entender? Según el versículo 39 está el contraste de los versículos anteriores. ¿Cuál es la palabra contraste? Pero ¿quiénes? Pues nosotros. Así que el contraste, hermanos, entre algunos que puedan pecar voluntariamente y nosotros. ¿Quiénes son nosotros según el pasaje? Según el versículo 39. Pero nosotros no somos los que retroceden, ¿para qué? Para perdición. Entonces, primero nos da una característica negativa al pasaje. Los que no son. Nosotros, dice, no somos los que retroceden para perdición. Definitivamente aquellos que se pueden perder de la manera como lo que menciona en los versos anteriores, no son ese nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. En otras palabras, el escritor no está hablando de ese nosotros. No está hablando de nosotros. Ese nosotros no son los que se condenan. Ese nosotros no son apóstatas. Ese nosotros no van a ir al infierno. Ese nosotros no son los salvos. Ese nosotros no son los que entran en condenación. Más bien ese nosotros son los cristianos. El texto del versículo 39 también nos da una característica positiva, es decir, los que sí tienen ese nosotros. ¿Qué tienen? Exacto. Lo que tienen es ¿qué? Fe. ¿Y esa fe para qué es? Para preservación del alma. Entonces, ese nosotros son personas que tienen fe, personas creyentes, personas que han recibido esa fe que es por gracia. Está hablando acerca de quiénes, pues de hijos de Dios, de esos hijos de Dios que tienen la fe en Jesucristo. Ahora, como son ese nosotros, hijos de Dios, ¿cuál es el resultado?
¿qué resultado tienen? Pues que son preservados. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Ese nosotros son los que tienen fe y hay un resultado por tener esa fe, que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de ese hecho? Pues que nuestras almas serán, ¿qué? Preservadas. En otras palabras, queridos hermanos, los que tienen fe, ¿no qué? No se condenan. Esa fe les fue dada para la preservación de sus almas. Así que el contraste aquí es claro. Hay unos que se pierden según este pasaje. Sí, claro que sí. Esos que pecan voluntariamente. Si nos está hablando de algunos que se pierden, si está hablando de condenación y está hablando de aquellos que están pecando voluntariamente. Y ellos que se pierden, no porque la salvación se pierda, no, sino porque no tienen ¿qué? Exacto. Sino porque no tienen fe. ¿Una fe para qué? Para la preservación del alma. Pero se contrasta con ellos. Llamados en el pasaje nosotros. Y estos sí tienen fe, de manera que no se condenan porque tienen fe para la preservación del alma. Entonces, ¿de quién está hablando el escritor? Es una pregunta que le hacemos de nuevo a nuestro texto en cuestión. ¿De quién está hablando el escritor? De personas. ¿Qué tipo de personas? Pues las personas que retroceden, de personas que pecan voluntariamente, de los que conocemos como apóstatas. Esa en la mayoría de estos textos hace referencia a un grupo de personas que son apóstatas. Pero claramente vemos que no son los cristianos, no son los que tienen fe, no son los que han puesto su confianza en el Señor Jesús. No son aquellos por los que Él murió, sino aquellos que no tienen fe para salvación del alma. Y algo más importante que quiero resaltar, queridos hermanos, y es que el escritor de todas maneras está hablando de manera hipotética, es decir, hay un sí condicional. ¿Cuál es el sí? Si pecaremos voluntariamente. Es como si dijéramos, hermanos, si pecáramos voluntariamente, si eso llegara a pasar, si eso llegara a ocurrir, pero no dice, hermanos, que esto está pasando, es algo que tenemos que tener claro en nuestro texto. Entonces, Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, es decir, sí, hay algunos que podrían hacer esto, pero no quiere decir que está pasando, pero según el versículo 39, no es el caso de los que son cristianos, porque los que son cristianos tienen fe, y los que tienen fe, esa fe es una fe que les preserva el alma. Así que para concluir este pasaje, la interpretación correcta de este pasaje es que es una advertencia, es una enseñanza que nos llama ¿a qué? A la santificación, porque solamente los condenados son aquellos que viven sin importarles sus pecados. Si pecan o no pecan, no les interesa. En definitiva, queridos hermanos, este pasaje no está hablando de creyentes que están viviendo esta experiencia y que estén perdiendo su salvación. Porque al creyente sí le preocupa su pecado, sí lucha contra su pecado, sí se esfuerza en la santificación y por eso pide perdón y se reconcilia. Eso lo veremos un poco en el sermón esta mañana. ¿Listo, hermanos? ¿Cómo les pareció? ¿Quedó claro o quedó muy enredado la Hebreos 10:29? Sí, lo que pasa es que en el 26 es un condicional. Porque si pecáramos, es una opción, es un caso hipotético, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, es algo que si pasara, entonces pues ya no hay esperanza. Y en el versículo 39 dice, pero nosotros, es decir, está hablando de los creyentes, de los hijos de Dios. Entonces, esos con ellos no va a pasar. No somos de los que retroceden para perdición, es decir, los de Cristo no les pasa eso, no retroceden para perdición. Entonces, ¿de qué está hablando?
como dice el título en la Reina Valera, una advertencia al que peca deliberadamente. Está mirando a ver si de pronto el que peca deliberadamente definitivamente no es del Señor, nunca fue del Señor. ¿Por qué? Porque el que es del Señor, ¿qué tiene? Una fe. ¿Y qué pasa con esa fe? Es una fe que ha sido preservada. Los que interpretan este versículo diciendo que la persona que conoce al Señor, lo conoce y después pierde su salvación, no es lo que el texto en su contexto y relacionado con el resto de la Biblia nos está diciendo. Nos está mostrando, es un caso, una circunstancia, ¿verdad? Entonces, lo que nos está hablando es una circunstancia de que si pecáramos voluntariamente, si eso llegara a pasar, si eso llegara a ocurrir en ese tiempo, en el tiempo pasado, pero no es que ocurra, porque dice en el versículo 39, que a nosotros no nos va a pasar eso. ¿A quiénes? A los que tienen fe, a los que son hijos de Dios. Entonces, si una persona peca voluntariamente, continuamente, pues lo más seguro es que esa persona es que no es creyente. Está hablando de una persona que no es creyente, que no le importa el Evangelio. Pudo haber asistido, eso lo veremos ahorita en el sermón de Primera de Juan, que es un texto también complejo acerca de los pecados mortales, y lo podemos analizar un poco más. Pero aquí el punto es que se está refiriendo a personas que no tienen conciencia de ¿qué? De pecado. ¿El cristiano tiene conciencia de pecado? Sí. Claro que sí. El incrédulo sigue en su vida pecaminosa, sigue como si no importara, pero el texto como tal, o lo que me interesa que entendamos, es que el texto no está haciendo una referencia a que la salvación se pierde, no está haciendo una referencia, está hablando de una posibilidad en el mundo inconverso, de personas que escucharon, pero que no viven de esa manera. Hay otro texto que también está en Hebreos, que también es de interpretación compleja en relación a eso, ¿no? Hebreos capítulo 6, versículo 4. Mi hermano va a hacer una pregunta. Hermano Santiago. Pastor, ¿un creyente puede pecar voluntaria e involuntariamente? Digamos que el texto se hace referencia al pecado voluntario, es decir, teniendo claro de que eso es pecado, pero no me importa lo que Dios dice, sino seguimos pecando. Ese es el panorama del incrédulo, ¿sí me hago entender? Obviamente todos pecamos voluntariamente. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el que peca, cuando el creyente peca, reconoce que eso es ¿qué? Que eso es pecado. Eso es lo que nos diferencia particularmente del incrédulo. El incrédulo peca y no le importa. O sea, a veces me dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Porque es que hay cristianos que uno los ve como regulares, ¿no? Y hay católicos, por ejemplo, o ateos, pues, que son, pues, gente que uno dice son bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia radica en eso, en que el incrédulo peca, pero no le interesa, no sabe que peca. El creyente peca, ¿y qué? Y sí sabe. Es decir, nosotros sabemos cuando pecamos, ¿no? Uno peca y sabe que está pecando y pide perdón al Señor y se arrepiente de sus pecados y empieza la santificación progresiva y empieza a luchar contra ese pecado. El incrédulo, no. Hay personas que toca decirles, mire, lo que estás haciendo es pecado. Y las personas dicen, ¿cómo? ¿Por qué va a ser eso pecado? Decir hoy en día, por ejemplo, tener relaciones sexuales prematrimoniales es pecado, la gente dice. Decir que el homosexualismo es pecado, mucha gente, la gente le da esta cosa de que de pronto les digan que son cerrados de mente, entonces van a decir, no, el homosexualismo está bien y todo está bien. Entonces, no hay una conciencia de pecado. Nosotros la tenemos clara. Ahora, ellos tienen una conciencia en relación a que la conciencia les dice ciertos parámetros de la ley de Dios que está mal, según Romanos. Pero, según Romanos también, ¿qué hacen? No hacen caso a su conciencia y prefieren hacerle caso a su ¿qué? A su corazón. Y su corazón a su vez, ¿qué es? Engañoso.
Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El solo 4. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces la persona dice, mira, ahí está clarísimo. La salvación se pierde. Ese pasaje es clarísimo. La gente le puede explicar a uno, le pueden decir, mire, aquí no hay nada que hacer. Si usted tenía dudas, aquí está, porque ahí está determinando qué tipo de persona es. ¿Qué podemos hacer acá entonces? Este es un pasaje clásico, usado para enseñar que la salvación se pierde, que las personas por las que Cristo murió pueden perderse. Pero en realidad, hermanos, es otro pasaje que no está enseñando esto. Ahora, muchos ven este pasaje la prueba de que cristianos pueden perderse y nos enmarcan en una interpretación sesgada. Dicen que el pasaje es claro al decir que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, como dice Hebreos 6:5, y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, como dice 6:6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y que estas expresiones se refiere, dicen, evidentemente a cristianos que profesaron su fe por un tiempo y después que recayeron. ¿Difícil el texto o fácil el texto? Sí, básicamente ahí el texto está aclarando, o sea, cuando dice porque es imposible, ahí hay una condición clara de que los hijos de Dios es imposible que se vuelvan los verdaderos. Entonces, básicamente el texto ahí lo está diciendo a sí mismo, lo que pasa es que se interpreta diferente. Sí, esa es una forma de interpretarlo. El imposible, hay dos formas de tomarlo, ¿no? Entonces, es imposible que alguien que haya disgustado, o sea, que un cristiano que haya estado en la fe, que haya participado, entonces digamos que es imposible que esa persona que pecó voluntariamente sea rescatado, ¿sí? Y lo que el hermano dice es que ese imposible quiere decir que es imposible que el Señor Jesucristo tenga que morir por esa persona porque ya lo rescató. Es imposible volver a repetir esa obra. ¿Sí me hago entender? Esa es la concepción que dice el hermano y bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Pastor, no sé si ahí tiene que ver cuando una persona ha sido creyente y después se aleja de los caminos de Dios. Ahí, ¿qué pasa? Sí, digámoslo así, es una realidad y como les digo, eso lo veremos ahorita en Primera de Juan. Hay muchas personas que no son creyentes, pero pareciera que son creyentes por algún tiempo, ¿no? Entonces, al parecer que son creyentes y vuelven en su camino natural, las personas piensan que es que dejaron al Señor y perdieron su salvación. Lo más seguro es que no la tuvieron, nunca fueron, pero aquí el texto pareciera que dijera que ellos son porque fueron participantes del Espíritu Santo, porque gustaron de la obra de la palabra de Dios, porque degustaron, porque les pareció correcto, porque participaron en cosas espirituales, ¿no? Bueno, el texto no se refiere a creyentes, definitivamente, por varias razones. Primero, tenemos que tener en cuenta lo que hemos estudiado, es decir, hasta lo que hemos estudiado hasta ahora, en esta materia de soteriología que ya llevamos como un año, vimos que Cristo hizo ¿qué? Redención. Vimos que Cristo hizo propiciación. Vimos que Cristo hizo reconciliación. Esos son los términos teológicos que hemos estudiado. ¿Y por quiénes hizo todo eso? Bueno, por los elegidos. Una obra que comienza desde antes de la fundación del mundo. Nos libró.
pagando el precio por ellos. ¿Eso qué es? Redención. Aplacó la ira de Dios que había sobre nosotros y que quitó la enemistad que había entre Dios y ellos, dejándonos de nuevo como en amistad. Entonces, esa es la enseñanza general de las Escrituras. Así que, queridos hermanos, es un error interpretar este pasaje como algo contrario a lo que enseña el resto de la Biblia. Tenemos que tener en cuenta eso, porque a veces nos sacan un versículo y ya nos asustamos. Si nos sacan un versículo, tenemos que analizarlo en relación con ¿qué? Con el resto de la palabra del Señor, porque obviamente hay versículos que tienen más claridad y otros que tienen menos claridad, y cada versículo tiene un contexto del texto, tanto un contexto amplio del mismo texto como de la situación cultural o lo que se estaba manifestando, y tenemos que entender cuál es la situación que se está dando. Entonces, no podemos tomar un versículo apresuradamente y argumentar ya una situación dada. Tenemos que relacionarlo con el resto de las Escrituras. Y si usted cree en la redención, si cree en la propiciación, si cree en la reconciliación, si cree en la elección, no puede creer que la salvación se pierde. Entonces el texto no nos puede estar diciendo esto. Ahora, hay evidencias en el mismo pasaje que no se trata de cristianos. En los versículos 4 al 8 nos habla de unas personas que recayeron, ¿cierto? Entonces vamos a leer. ¿Qué dice el 4 al 8? Del 6, estamos en Hebreos 6, versículos del 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces, aquí la pregunta clave es, que es la que genera la confusión, el problema en el texto que estamos estudiando. Y la palabra clave es recaer. Entonces, aquellos, según el versículo, y así el versículo 6, y así mismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero, ¿y qué? Y recayeron. Entonces, la pregunta es, ¿qué es recaer? Porque aquí la cosa es seria. Aquí está diciendo que una persona, si entendemos que eran creyentes, era un grupo de creyentes entonces, que gustaban de las partes espirituales y recayeron, entonces dice que ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Ya con esos no hay nada que hacer, es decir, ya tienen una condenación eterna. Entonces tenemos que entender qué es recaer. Recayeron, entendamos lo siguiente en esta parte. Nosotros hemos experimentado el pecado, ¿cierto? Si usted cree que es un cristiano y ha pecado, todos nosotros hemos pecado en pensamientos, palabras y obras después de ser cristianos. Y hemos confesado, como lo hizo Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entendiendo eso, se hace necesario que entendamos entonces en el pasaje que habla de qué es recaer. Porque si recaer significa pecar, cada vez que usted ha pecado recayó. ¿Sí ven? ¿Dónde está la complicación del asunto? Ahora, ¿cuál es lo complicado acá? Que el pasaje nos dice que el que cae, entonces es imposible que sea de nuevo levantado. Pero nosotros ya hemos caído y aquí estamos. Porque nosotros hemos pecado.
Si entendemos ese caer como que hemos cometido pecado, entonces pues nosotros hemos pecado. O sea, si yo entiendo que recaer es pecar, dejé en el pasaje, ¿no? Pues no es así. No puedo entender lo de que recaer es pecar simplemente. No, ¿por qué? Porque también las Escrituras nos dicen, Juan, de hecho, nos dice que si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Ah, bueno, o sea que si yo he pecado tengo abogado, pero aquí está diciendo que si peca entonces ya no hay nada que hacer, si recae entonces ya está perdido, pero también Juan dice entonces que si peca, abogado tenemos, entonces la Biblia no puede entrar en ¿qué? En contradicción. Entonces, si Juan está diciendo que tenemos abogado, entonces ¿qué es recaer? El recaer que dice aquí no es los pecados que cometemos como creyentes. No puede ser de esa manera. No puede ser el pecado que comete un creyente. Debemos diferenciar dos tipos de caídas. Es decir, cualquiera que peque contra Dios ha caído. Cualquier cristiano que peque, por ejemplo, que diga una mentira, cayó. Esa es la realidad. Cualquiera de nosotros que haya tenido un mal pensamiento, hecho una mentira, cayó. Ahora, ¿significa eso que se condenó? No, porque la Biblia dice que no. ¿Recuerdan David? ¿Qué hizo David? Cometió adulterio, cometió asesinato. Y se arrepiente. ¿Y qué le dice Natán a David? Lo confronta con su pecado. David se arrepiente. ¿Y después qué le dice Natán? Que Dios ha perdonado tu pecado. Pero en cuanto hiciste esto, el niño no vivirá. Es decir, ¿qué recibió? Consecuencias. ¿Pero fue perdonado? Igual recibió consecuencias de eso, pero fue perdonado. Así que es evidente que según Hebreos, capítulo 6, ese caer no es cualquier caer. ¿A qué caer se refiere el pasaje? No es una caída de un pecado particular. Aquí lo que estamos viendo es una deserción, es un abandono total del Evangelio. Es aquel que renuncia totalmente a la gracia de Dios. Mire, el pasaje nos está diciendo, una vez fueron iluminados, estuvieron en la congregación, escucharon, les pareció correcto las cosas espirituales, el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gustaron de la buena palabra, es decir, dijeron, oiga, esto es bueno, esto es correcto, me parece bien. Y recayó. ¿Cómo recayó? Pues haciendo lo opuesto a lo que recibió. Y que este pasaje anuncia, es decir, fueron iluminados, así que no les importó esa luz, la destruye. Rechazan todo lo que sea el don celestial, hacen una afrenta al Espíritu Santo, es decir, van en contra de Dios mismo, rechazan la palabra de Dios y sus efectos. Pero entonces, ¿qué significa esto? Está hablando de personas que renunciaron totalmente a Dios y a su gracia. Esto es otra cosa, va más allá de un creyente que cae en pecado. Esto va más allá que eso. Esto es un apóstata. Es alguien que ya no le agrada, no simpatiza, no le importa, no quiere las cosas espirituales, se burla de ellas. Todo eso. La Biblia dice, queridos hermanos, que el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Sí o no? Si alguien comete un pecado, viene a Dios y ¿qué recibe? Consuelo, perdón, esperanza. Este no es el caso. ¿Por qué? Porque estos no quieren ir a Dios. Rechazan a Dios, rechazan sus dones. Este pasaje no está hablando de aquel que comete un pecado, por malo que sea, pero que busca a Dios en arrepentimiento. Y queriendo el perdón de sus pecados, este pasaje más bien habla de aquella caída de la cual las personas no quieren levantarse, que rechazan todos los dones dados por Dios para su beneficio.
es imposible que sea levantado de nuevo. Habla el pasaje entonces de quiénes, de los no salvos. No son salvos, no son cristianos. Eso lo vemos claramente. Y lo vemos también a la luz pues de las Escrituras, que no podría ser de otra manera. Ahora, el pasaje entonces, lo vemos claramente, encontramos aquí un contraste. Dice, pero en cuanto a vosotros, también está diciendo, entre los mencionados y en cuanto a vosotros, oh amados, los que claramente nos muestran que lo antes mencionados no eran amados ni hermanos, y nos dice que recayeron, que es imposible que sean renovados de vosotros, es decir, que los hermanos es imposible que puedan disfrutar de la salvación. Eso es lo que básicamente está diciendo el texto. Pero también está hablando de algunos que sí disfrutan de la salvación, que sí están disfrutando de la gracia, que sí están disfrutando del perdón, que están disfrutando de la gracia y la salvación del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo el escritor? El escritor está persuadiendo a cosas mejores. Está persuadiendo a que puedan ir más allá de estos, de los que están pecando contra Dios. El escritor está persuadiendo a pertenecer a la salvación. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, creo que se me perdió el pasaje. Me parece que es. Pero en cuanto a vosotros, versículo 9, gracias hermano. Pero en cuanto a vosotros, oh hermano, estamos persuadidos ¿a qué? ¿Y esas cosas cuáles son? Aunque hablemos así. Es muy interesante al final del versículo 9 aunque hablemos así. ¿Sí lo notan en el versículo 9? La palabra aunque es lo que se denomina una conjunción y tiene un apellido. Es una conjunción concesiva. Vamos a ponerles un par de ejemplos de conjunción concesiva. Por ejemplo, si ustedes tienen una cita de trabajo, usted puede decir, aunque estoy malo o aunque estoy enfermo, no faltaré a la cita. Es una conjunción concesiva. Haz el bien que pudieres, aunque nadie te lo agradezca. Esa es una conjunción concesiva. Aunque esta persona es severa, es justo. Entonces, entendiendo lo que es una conjunción concesiva, volvemos a nuestro texto, versículo 9. Pero aunque vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Ahí está la conjunción. Entonces, ¿qué indica esa expresión? Aunque hablemos así. Indica que el discurso es raro. Eso es lo que está indicando, que el discurso es raro. Y se concede esta forma de hablar, pero no es normal. Eso es lo que está diciendo. Porque, ¿cuál es lo normal? Pues lo normal en cuanto a los cristianos, en cuanto a los hijos de Dios, es que lo normal es que nosotros estamos persuadidos a ¿qué? Según el texto. Cosas que mejores. Y esas cosas mejores, ¿a qué pertenecen? A la salvación. Entonces surge otra pregunta. Si esa no es la forma de hablar normal y el escritor quiere que se le conceda, ¿por qué y para qué lo hace? La respuesta está en el mismo pasaje, en el capítulo 6, pero en el versículo 10. ¿Quién lo lee?
Carmen. Porque Dios no es justo para olvidar, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces el escritor resalta la vida cristiana de sus oyentes. Y en vez de que les espere condenación, ¿qué les espera? Recompensa. Estos son hermanos que de seguro de pronto en algún momento han caído en pecado, pero son hijos de Dios y esforzadores trabajadores en la obra del Señor Jesucristo, que han amado a Dios. Son santos que les sirven y que esperan una recompensa. Entonces, con estas palabras del versículo 10 y el versículo 9, el escritor suaviza su discurso hacia los hermanos, porque no hablaba de los hermanos, porque seguramente ellos al leer se perturban con estas palabras. Ya él dijo, concédame que les hable así, pero en cuanto a ustedes estamos persuadidos a cosas mejores y que pertenecen a la piedad. Tranquilos, hermanos, Dios les recompensará, entonces Dios les guardará y les bendecirá. Entonces la pregunta otra vez, la siguiente, ¿por qué entonces dice esas cosas? ¿Por qué? Pues ahí lo dice, versículo 11 y 12. Once y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, esto es una enseñanza en cuanto a los reprobados, en cuanto a los perdidos, en cuanto a los infieles. ¿Para qué? Para llamar la atención de ¿quiénes? De los hermanos. ¿Para qué? Para que sean solícitos, es decir, luchen, se esfuercen en su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para la plena certeza de la esperanza. Porque lo que de una manera práctica asegura es que alguien es salvo, no es, digamos que una manera práctica asegura que alguien es salvo o no, es su firmeza. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Pues que persevero. ¿Qué dice Apocalipsis? El que venciere, este será ¿qué? Salvo. Entonces, ¿cómo puede un hermano saber si va por un buen camino espiritualmente? Pues si persevera. ¿Cómo puede un hermano tener certeza de que es un hijo de Dios? Pues siendo solícito o estando atendiendo y poniendo en práctica todo lo que ha aprendido. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa enseñanza? Versículo 12. Al fin de que no os hagáis ¿qué? Sino más bien ¿qué? Exacto. Entonces, aquí está claro. No es que yo soy salvo y entonces puedo hacer lo que yo quiera. El escritor dice, no, el propósito es que no se haga perezoso. El escritor está diciendo las terribles condenaciones de juicio a los que imitan las cosas que no son de Dios y la obediencia. Y está diciendo que tienen que ser en lugar de eso, tienen que ser imitadores de la fe y de la paciencia de los que heredan las promesas. Este pasaje está lejos de ser una enseñanza de que la salvación se pierde. Más bien es una motivación para los hijos de Dios, ¿a qué? A perseverar, a seguir adelante en el Señor. Listo, hermanos, terminamos entonces. Nos faltan otro par de pasajes. Tomamos los más comunes en relación a los que dicen que la salvación se pierde y los estamos analizando. Oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias porque has sido bueno, misericordioso con nosotros, nos ayudas, nos guías. Te pedimos que cada día podamos comprender más y más estas verdades. En el nombre de Cristo. Amén.